pedirle que me acompañe en su Biblia, si es tan amable, a la epístola escrita a los Hebreos, y vamos a leer allí algunos capítulos o pasajes en varios capítulos de esta epístola. Vamos a comenzar por el capítulo 12, vamos a leer algo allí que es lo que va a dar introducción al tema que hoy voy a iniciar con ustedes. Este año les he hablado muchísimo, bastante sobre lo que es el tema de la mente, de la mentalidad. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando mucho con esto. El Señor me ha orientado para que hoy les pueda hablar también de este tema que he titulado El poder de una mente cambiada. El poder de una mente cambiada. Y Hebreos capítulo 12, voy a leer desde el verso 3 al 17 inicialmente, luego les voy a pedir que vayamos allí mismo y sigamos leyendo algunos otros versos y vayamos al capítulo 10, capítulo 11. Dice Hebreos 12, 13 en adelante: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira el que está a tu lado y dile: no te canses. Aleluya. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es difícil ver cómo algunas personas han tenido la oportunidad de conocer al Señor, de servirle, de experimentarlo, de poder estar ante su luz, ante su faz, disfrutar de su presencia y luego terminar en un desastre, lejos de Él. Y el autor termina diciendo que aunque Esaú procuró y aún con lágrimas la herencia de bendición, que es la vida eterna, no la obtuvo, pues la desechó, no la valoró. El apóstol Pablo en Romanos 12, yo se los leo, el verso 2 en la versión Dios habla hoy, él dice que si quieres cambiar tu forma de vivir es necesario que cambies tu forma de pensar. Y cuando cambias tu forma de pensar, compruebas que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Pero en el verso anterior, que es el verso 1 de ese capítulo 12 de Romanos, también el apóstol Pablo te dice que no te adaptes, que no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino que seas parte
de esa gente que tiene una novedosa frescura de mente. Así que, ¿por qué no le dices a la persona que tienes a tu lado, no puede haber entrega si no hay una mente cambiada? Diga conmigo, no puede haber entrega si no hay una mente cambiada. Cuando no hay una mente cambiada, siempre preguntamos por todo. Eso es lo que hacemos normalmente. ¿Por qué preguntamos? Porque no tenemos la capacidad para discernir el plan, el diseño y el propósito del Señor. Porque no tenemos una mente cambiada. Tenemos una mente adecuada a los valores de este mundo. Tenemos una mente todavía condicionada a todo lo que son las costumbres, las tradiciones familiares, las tradiciones nacionales, las tradiciones del sistema. Y entonces no podemos entender lo que Dios hace. Pero no hay nada más poderoso que una mente cambiada, que una mente transformada, que una mente renovada, que entiende el porqué de la corrección, el porqué de la formación divina, el porqué de ese trazo de diseño tan especial e incomprensible para cualquier razonamiento común. De modo que cuando no tienes la mente cambiada, usted discute la corrección, justifica el error, el pecado, no acepta la formación, pero cuando tu mente es transformada y renovada por la gracia del Espíritu Santo, entiendes que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que el Señor haga a favor tuyo, aunque te parezca malo al comienzo, aunque no lo aceptes, aunque parezca que es algo que va a afectarte de alguna manera, aunque no lo logres entender, la voluntad del Señor sobre tu vida siempre te lleva hacia lo que es bueno, hacia lo que es agradable y lo que es perfecto. Dios siempre termina mostrando su bondad, su gracia y su misericordia sobre aquellos que Él ama y sobre aquellos que no le han rechazado. Así que esto es lo que sucede muchísimas veces también con los hijos. Tratamos de educar a los hijos, de formar a los hijos, a los hermanos en la iglesia, a los creyentes, de corregir las faltas de algunos también, y muchas personas siempre tienen un argumento y una razón para decir no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, en fin, yo tengo la razón, estoy bien, esto es lo que yo pienso que debería ser primero, y todo se sale de contexto por no tener discernimiento debido a una mente condicionada por el pecado y por la carnalidad. Yo quiero que usted me levante una de sus manos y diga conmigo, mi Señor no quiere nada malo para mí. Vamos, dilo fuerte, mi Señor, Él quiere lo bueno, Él quiere lo mejor y Él quiere que me vaya bien. ¿Cuántos lo creen? Entonces, bueno, cuando el Señor se toma su tiempo para llamarnos la atención, para corregirnos, para advertirnos de algunos peligros, para mostrarnos algunas situaciones que no están bien y que debemos corregir. Ahora, terrible para aquellos que no aceptan esto, porque el mismo apóstol Pablo dice que son hechos bastardos. En otras palabras, Dios no los reconoce. Dios dice, no tengo ningún tipo de relación parenteral con ustedes, no tengo comunión con ustedes, no son parte de mi familia, ustedes han vivido como los han querido, y bueno, esta es la consecuencia de esas cosas. La carta a los hebreos es poderosa. La carta a los hebreos está llena de cosas extraordinarias, revelaciones únicas que el autor pone de relieve en ella. Y también porque el autor de los hebreos, de la carta a los hebreos, nos muestra cómo los creyentes hebreos padecieron, y padecieron muchísimo, padecieron un sinfín de dificultades por causa de su fe y por causa de su amor al Señor. Cosas que dice el apóstol Pablo, aún algunas de ellas ustedes todavía no han padecido. Y él hace un contraste con el mismo Señor Yeshua y dice, ustedes no han llegado a lo que Él llegó. Y nos exhorta a nosotros los creyentes de hoy a considerar lo que muchos creyentes, entre estos los hebreos, sufrieron. Sufrieron por su fe en el Señor, sufrieron por su amor en el Señor, sufrieron por su obediencia al Señor. Y algunos de nosotros no entendemos el valor de lo que es el sufrir por el Señor. Algunos prefieren, por supuesto, no hacerlo. ¿Por qué? Porque les duele, porque tienen una mente puesta en las cosas humanas. Usted puede ver lo que le digo en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 que estamos leyendo. Es parte de este gran contexto. Y se nos dice que en aquel tiempo, cuando un hebreo se entregaba al Señor, ese hebreo era destituido de su herencia. En su casa no le hablaban más, ya no podía hacer negocios, y aún sus hijos ya no podían ser educados ni formados porque él había decidido renunciar a su ciudadanía y adherirse incluso a otras
creencia, todo eso fue una segregación total lo que ellos vivían. Y me gusta porque el escritor a los Hebreos hace una contextualización tan hermosa, ubicándolos a ellos en lo que fueron sus vidas antes del Señor, lo que fue su vida al comienzo de su experiencia con el Señor y lo que estaba haciendo su vida justo en este momento en el cual estaban viviendo grandes presiones, grandes pruebas y hasta persecuciones de parte de sus propios familiares. Luego de esta terrible experiencia por causa del Señor que estos hebreos estaban viviendo, muchos de ellos comenzaron a pensar si valía la pena realmente permanecer en su fe. Es como probablemente ha vivido alguno de ustedes. Tal vez han vivido situaciones muy difíciles, complejas, complicadas, cosas con el marido, con la mujer, con los hijos, con el trabajo, en la misma iglesia donde han estado y de repente sienten que, bueno, ¿hasta dónde sería bueno? ¿Hasta dónde me favorece el yo poder estar soportando todo esto? Y a veces pensamos más en nosotros y no pensamos en el Señor, y es lo que el autor de los Hebreos les está diciendo a ellos, les está reseñando, les está puntualizando el hecho de que por el Señor lo vale todo. El Señor lo vale todo. Entonces ellos pensaron en retroceder, pensaron en volver atrás, y es por esta razón que el escritor les envía esta carta en donde con mucha contundencia les exhorta a prestar mucha atención a su fe en el Señor Jesucristo y a permanecer firmes. Él les dice, he sabido que ustedes están considerando estas cosas, sé que hay presión, sé que hay torturas, que hay mucha tristeza, que hay mucho dolor, que el corazón lo tienen destrozado, pero en el capítulo 10, verso 22 al 29 de esta carta, Él les habla con firmeza y les dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En otras palabras, porque parece que algunas veces la gente se acerca al Señor no con sinceridad. Algunos se acercan con el ánimo de tener la excusa para justificar tal vez su salida, su deserción, su renuncia, su separación del Señor, de la iglesia, de sus responsabilidades. Algunos no tienen esa sinceridad de venir al Señor incluso para expresar la motivación real que los está haciendo pensar, considerar algunas cosas, o que los ha llevado a tomar la actitud que tienen o ciertas decisiones. Entonces el escritor dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. En otras palabras, si tienes sinceridad en tu corazón, la fe del Rey Yeshua te va a poner en el camino correcto y te va a corregir. Por eso él dice, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Si hay algo malo, equivocado en tu mente, él dice, no, limpia eso antes de venir al Señor. Límpialo, arrepiéntete, humíllate y dile, Señor, aquí estoy. Y Él te va a hablar, y cuando te hable va a activarse la fe en tu corazón, y es lo que te va a hacer resistir lo que estás viviendo ahora. Entonces Él dice, y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, el autor está diciendo, necesitamos una santificación interior, exterior de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder venir sinceramente delante del Señor. Porque es muy fácil cuando usted va a venir a argumentar delante de alguien ya con ciertos prejuicios y dice, pero es que me trataron mal, pero es que no me miraron bien, pero es que no valoran lo que estoy haciendo. Cuando vienes con esos prejuicios, no hay humildad, no hay amor, no hay afecto, no hay nada que vaya a cambiar tu manera de pensar, incluso a hacer girar tu decisión, porque ya tienes un prejuicio, tienes una motivación equivocada. Eso es lo que está diciendo el autor. Verso 23, entonces les exhorta y les dice, mantengamos firme. Él se incluye y dice, mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. O sea, cuando dice la profesión, no es el oficio lo que está realizando diariamente, no, lo que estamos profesando. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Que el Señor Yeshua es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías, que es nuestro guía, que es nuestro Maestro, que Él es nuestro Redentor, bueno, todo eso que estamos diciendo, dice, mantengamos firme eso sin fluctuar. Pero cuando hay crisis y hay presiones y hay situaciones adversas, ya no nos importa ni el Señor y mucho menos la gente. No le queremos dar ejemplo a nadie o buen ejemplo. No queremos inspirar a nadie. Y Él da una razón y dice, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel?
Él no miente, Él no engaña, Él no juega con nadie. Así como Él se está tomando en serio este llamado que te ha hecho, esta unción que ha depositado en tu vida, Él espera que puedas hacer lo mismo con lo que Él te ha responsabilizado. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, en otras palabras, algunos están simplemente seducidos por su vana manera de vivir y persisten en pecar. Están recurrentemente experimentando el pecado, envueltos en todo lo que es el placer de la carne, la seducción de los pensamientos, alejados de la vida del Señor. Y dice el autor, el escritor dice, bueno, ya yo les quiero anunciar que quienes viven de esa manera ya no tienen más sacrificio por el pecado. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que alguien más pueda hacer, ya Dios no puede hacer más nada por tu vida. Simplemente tú decides no aceptar el sacrificio de Cristo y decides irte a la condenación eterna. Ya no quedan más sacrificios por los pecados, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces el escritor a los hebreos de esta epístola les dice, sígame eso 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, cuando se te reveló el Señor, cuando viste el evangelio de su gracia, su incomparable amor, sostuvisteis gran combate de padecimientos. En otras palabras, no te importaba lo que la gente decía, no te importaban las críticas que te hacían, no te importaba si en la iglesia no te tomaban en cuenta. ¿Recuerdas aquellos primeros tiempos con el Señor? No te importaba. ¿Por qué? Porque estabas dispuesto, dispuesta a todo por causa de esa convicción de fe. Y dice el 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, consolabas a quienes sufrían por causa del Señor. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Me quitaron algo, no me dieron algo que era mío, no me reconocieron algo, no me dieron lo que yo se supone que debería haber recibido, pero no importa, gloria sea al Señor, aleluya. Esa era la actitud que tenías al principio, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor perdurable una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No la vas a recibir a menos que hagas la voluntad del Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Es decir, el escritor está diciendo, estoy hablando aquí al terminar, me estoy refiriendo a gente que va a ir hasta el final con el Señor, que no se va a quebrar en el camino, que ninguna circunstancia difícil, que ninguna adversidad, que ningún problema del país, que ningún problema familiar, que ningún problema laboral, que ningún problema con los hijos, que ningún problema en la iglesia los va a separar no solo del Señor, sino de su llamado, propósito y eternidad. Y luego el autor desarrolla en el capítulo 11 uno de los tesoros más grandes de toda la Biblia. Les habla a los destinatarios de que la única forma de prevalecer entre tantas presiones, entre tantas adversidades y vicisitudes en este mundo, es por la fe del Hijo de Dios. No es tu fe ni mi fe, es la fe del Hijo del Señor. ¿Quieres prevalecer? Ejerce la fe que Él ejerció. ¿Quieres sobreponerte? Vive en la palabra que Él te dio, te da y te dará. ¿Quieres vencer a los adversarios? Cree en lo que Él te dice.
Eso es fe. El autor comienza a hablar en este capítulo 11 de cómo la fe ha producido, ha sostenido, de cómo la fe formó personas valientes, de cómo la fe formó gente fuera de lo común, personas extraordinarias. Él testifica, el autor testifica de lo que Dios ha hecho con aquellos que jamás renunciaron y de cómo muchos no prefirieron el rescate, sino que prefirieron algo mejor, por lo cual prefirieron haber sido apresados, encarcelados, castigados, azotados, decapitados y muertos en vergüenza. Lo prefirieron por causa del Señor. Y termina diciendo el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 38, de los cuales el mundo no era digno de que ellos sufrieran eso, de que ellos vivieran eso, pero lo hicieron por amor a su Señor. Y después, al iniciar el capítulo 12, o más bien seguir, porque es una carta, recuerda, una carta siempre se escribe en un solo pensamiento, hay una sola línea, solo que a nosotros se nos dividió en versículos y capítulos y se nos pusieron algunos títulos, a ver si logramos tener una mejor comprensión de esto. Pero en este capítulo 12 el autor apunta a los padecimientos del Rey Mesías, de Yeshua, y nos indica hacia dónde nosotros debemos mantener nuestra mirada. Usted mira las circunstancias y se debilita, mira a la gente y se desanima, usted mira su economía y se decae, usted mira a la iglesia y muchas veces también la iglesia le da la razón para no continuar, pero mientras tenga su mirada puesta en el Rey Yeshua, usted va a permanecer firme. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. De modo que el capítulo 12, el autor describe al ejemplo perfecto para que nosotros lo imitemos y vivamos como Él, a Yeshua, el Cristo. Y en los versos 5 al 17 que leímos, encontramos lo que considero una poderosa habilitación de la corrección y la formación en una mente cambiada, que entiende el proceso. A los hijos, a los muchachos, no les gusta ser corregidos, no les gusta ser disciplinados. A los hijos, a los muchachos, no les gusta ser formados. Los jóvenes creen que tienen la razón. Los jóvenes creen que se la saben todas, más una, más una, más una, más una, más una, más una, hasta el infinito. Los jóvenes creen que los padres estamos equivocados. Los jóvenes se exponen a la perdición todo el tiempo. Los jóvenes están expuestos todo el tiempo a ser presas de Satanás. ¿Por qué? Por no tener, por supuesto, ninguna conciencia del Señor. En los versículos del 18 al 29 de este capítulo 12 de los Hebreos está la razón por la cual el Rey Eterno te llama, te disciplina, te corrige y te forma, y es para darte un poder amplio, ilimitado y todo suficiente para que así puedas disfrutar de su presencia plenamente y para siempre. Di conmigo: el poder de una mente cambiada. Las personas, todas las personas crecimos con paradigmas, con barreras, todas las personas crecimos con conflictos emocionales, mentales, todos crecimos con condicionamientos en nuestra mente. Y cuando vienes al Señor debes entender que lo que Dios va a hacer con tu vida es corregir todo lo equivocado. ¿Por qué? Porque mientras el Señor no te corrija, tú estás en peligro de muerte. Mientras el Señor no te corrija, tú estás en peligro de perdición. Tú estás en peligro de condenación. Mientras el Señor no te corrija, tú estás en peligro de sufrimiento eterno. Así que el Señor hace lo propio. Envía a sus apóstoles, a sus profetas, a sus maestros, a sus pastores, a sus influenciadores, a sus padres o madres, para que ayuden a la iglesia, a los hijos del Señor, a mantenerse en la verdad, a prevalecer, a vencer, a obtener la victoria, para que así tengan la garantía de que estarán con el Señor eternamente. Pero hay algunos hijos aquí rebeldes, contestones, desobedientes. Hay algunos hijos aquí que están en tinieblas, que creen que pueden engañar al Señor. Aunque engañen a sus padres, aunque engañen a los profesores, aunque engañen a sus amigos, creen que pueden engañar al Señor, y esta palabra viene como consecuencia de la actitud de ustedes, hijos desobedientes, rebeldes, y como consecuencia de la actitud de ustedes, hijos e hijas, que han estado pensando cuán bueno sería
permanecer en esto, si realmente vale o no la pena creer en el Señor o confiar en Él y ser tan disciplinado como siempre se nos pide que seamos. El Señor les está exhortando y les está haciendo una advertencia hoy. Escuche, yo quiero decirles que hay muchas cosas que a mí me hacen sentir muy contento de ser parte de lo que es la comunidad universal de la Iglesia del Rey Yeshua. Hay cosas que me emocionan, hay cosas que me alegran, pero hay cosas que me hacen sentir mucho dolor. ¿Por qué? Por la inmadurez, por la indisciplina, por la falta de compromiso, por la falta de responsabilidad, por las tonterías de algunos de ustedes que muestran, por supuesto, en la manera de comportarse. La verdad es que a mí me molesta eso que algunos han llamado el Evangelio Light, si es que se le puede llamar de esa forma. El Evangelio de las luces, de los colores, del show, del espectáculo, el Evangelio de los domingos nada más. Me molesta eso, que algunos de ustedes lo acepten porque los pone en peligro de muerte. Esto es algo que está metido en la cultura occidental nuestra y cuesta mucho cuando usted le habla a la gente de disciplina, de orden. Cuesta mucho, las personas no quieren orden en su vida. La gente quiere hacerlo a su manera. La gente viene a un culto y no trae su Biblia. La gente quiere servir, pero no quiere seguir los lineamientos. La gente quiere estar en la iglesia, pero no quiere que se le diga nada. La gente quiere decir, yo pertenezco a esa iglesia, pero no corresponderse con esa iglesia en el sacrificio, en la entrega, en el servicio, en el llamamiento y en el propósito. Desde hace muchos años tengo esta crítica en contra de lo que algunos llaman el Evangelio del Señor, pero es un evangelio superficial, si es que realmente cabe la expresión evangelio. Es un evangelio falto de compromiso. Gente con dones, tienen muchos dones, talentos y habilidades, pero tienen una espina dorsal demasiado débil. No soportan presiones, no soportan pruebas, no soportan nada, no soportan ni siquiera que se les llame la atención. Se les llama la atención y se van. Se les dice algo y se corren. No quieren servir, no quieren compromiso, no quieren entrega y se quiebran ante las circunstancias difíciles. Por eso muchos de ellos se han apartado del Señor, se han separado de la iglesia por esta misma situación, por falta de firmeza, por estar carentes de un verdadero compromiso con el Rey de Reyes, por no haber experimentado una verdadera entrega, por no haber madurado en el Señor, por no contar con una sólida doctrina del Evangelio del Reino de Dios, por no haber crecido en humildad y piedad. Pero algunos otros han vuelto atrás por cosas más tontas, porque no les miraron, porque no los llamaron, porque no les invitaron, porque no les visitaron o por cosas más relevantes, como por ejemplo haber menospreciado el sacrificio y la preciosa sangre del Hijo de Dios, porque no les importó para nada la iglesia del Señor. Entonces decidieron sucumbir ante el pecado y ante la desobediencia. Así quedaron separados. Y luego todos los demás somos los culpables de su tragedia. Pero mientras esto ocurre en la iglesia del Señor, la iglesia sigue siendo perseguida. Yo no sé si usted está orando por la iglesia perseguida. La iglesia sigue siendo perseguida no solamente en Oriente, no solamente en Asia, no solamente en África, no solo en Europa, no solo en el continente. No, la iglesia sigue siendo perseguida dentro de ella misma. Cuando algunos nos critican este tipo de mensajes, cuando algunos no se sienten a gusto y ponen sus caras ahí donde están sentados, se hacen indiferentes, se hacen como que si eso no es con ustedes. No es con ustedes la cosa. Porque no son serios en su llamado, en su propósito. Entonces somos perseguidos, somos criticados, reprochados. La murmuración corre luego. Día tras día muchos creyentes padecen persecución y muerte, y no solo muerte física, también muerte espiritual, porque estas circunstancias también sirven de piedras de tropiezo a los más débiles, y muchos débiles se apartan y mueren. Vemos gente que pierde la cabeza, son decapitados literalmente. ¿Por qué? Por no renegar de su fe en el Señor Yeshua. Les piden
Si quieres vivir, renuncia a ese evangelio, renuncia a ese nombre, nunca más hables de esa persona, y ellos deciden morir. Y sus cuerpos son separados de sus cabezas. Debe animarnos el saber que cuando nos conectamos con la eternidad, jamás dejaremos de confesar su nombre. Jamás dejaremos de reconocerle como el único Rey y Señor. Nunca jamás negociaremos eso, que Él sea nuestro Señor. Nunca. Pero el que no se ha conectado con la eternidad, bueno, tiene conveniencias para estar aquí o para estar en otro lugar y para cambiarse de Señor en cualquier momento que así la vida se lo exija. Pero esa tontería del Evangelio Light, el no decir ciertas cosas a la gente para que la gente no se ofenda, para estar bien con todos, eso no sirve, eso nos destruye, eso nos daña, eso nos acaba como iglesia. Cuando tú vives y predicas el verdadero evangelio del reino, no te preocupas si alguien se ofende o no se ofende, si a alguien le cae mal lo que tú dices o no. ¿Sabes por qué? Porque todo el día hay mucha gente ofendiendo a Dios y nadie dice nada. Sé que este año les he hablado ampliamente de este tema de la mente y quiero que reciban esto desde lo más profundo de mi corazón. Les hablo como un padre le habla a sus hijos. ¿Por qué es tan importante cambiar la mente? Dilo conmigo. Porque solo así yo podré cambiar todo. Si la mente no cambia, usted no cambia nada. Usted puede cambiar muebles, puede cambiar casas, usted puede cambiar trabajo, puede cambiar de empleo, usted puede cambiar de ministerio, puede irse de una congregación a otra, puede cambiar del color del cabello, puede cambiar de ciudad, pero si no cambias la mente, todo sigue igual. Si no cambias la mente, todo sigue igual, y eso usted lo sabe por experiencia propia. Cuando usted quiere permanecer en un pensamiento, en una idea, en un pensamiento y ser terco en ese pensamiento, bueno, todo sigue igual, nada cambia. Por lo menos no para bien. Una mente transformada por el Espíritu y por la palabra del Señor tiene una manera de ver y de discernir la vida y sus detalles de manera diferente. Quienes tienen una mente cambiada saben que viven rodeados de lo invisible, de lo eterno, de lo ilimitado. El escritor a los Hebreos nos dice en ese capítulo 12, pero en el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire a su vecino y dígale, ¿vives rodeado de un mundo invisible que te observa constantemente, todo el tiempo? Así que el Señor Yahweh te ve, los ángeles te ven, los demonios te ven, Satanás te ve, y quien vive en el Espíritu también te puede ver. Aunque tú escondas la materia, lo físico, las evidencias tangibles de muchas cosas de tu vida, a todo lo que es espiritual, invisible y eterno, que además es ilimitado, tú no te le puedes ocultar. Aunque los hombres no te vean, hay un mundo invisible que le da lo mismo si es de día o de noche. No existe ese condicionamiento en lo invisible, en lo eterno. Tienes que vivir con esta conciencia de que todo el tiempo estás siendo vigilado, vigilada, todo el tiempo. Todo el tiempo te están viendo, todo el tiempo te están supervisando, todo el tiempo hay testigos que van a testiguar delante del Señor acerca de tu vida. Él llamará a sus testigos. Así que no hay lugar donde puedas esconderte, donde yo me pueda esconder. No hay lugar donde podamos ocultarnos. Estamos siendo vigilados todo el tiempo. Una mente cambiada sabe dónde poner sus ojos. El verso 2 del capítulo 12 de Hebreos dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. El problema de muchos creyentes es que ponen demasiado los ojos en las personas. El problema de muchos creyentes es que ponen con mucho énfasis sus ojos en las circunstancias. Por eso cuando pones los ojos en la gente y en las situaciones de tu vida, encuentras alegría y tristeza, gozo y dolor.
Entonces vives en altibajos todo el tiempo en eso, porque, bueno, si te aumentan el sueldo te alegras, y si te despiden del trabajo te entristeces. Si hoy no se predicó el mensaje que tú querías, te entristeces, y si se cantaron las canciones que te gustaban, te alegraste. No podemos vivir de esa manera. Cuando tú pones la mirada en el Rey de Gloria, jamás eres defraudado. Jamás. Porque la motivación del Señor no está en tus ojos. La motivación que el Señor te da no está en tu oído, ni está en tu boca. La motivación que el Señor te da no está en tu carne, ni siquiera a tus sentimientos. La motivación que el Señor te da la pone en tu corazón, en tu espíritu, para que allí tengas firmeza y tengas solidez y nada pueda moverte. Todos hemos sido defraudados al menos alguna vez, porque confiamos en alguien que nos mintió, que nos engañó, porque esperábamos algo y nunca sucedió. Pero también es cierto que nosotros hemos defraudado por lo menos a una persona, tal vez a más. Y tanto una cosa como la otra no es razón para tener en poco el supremo sacrificio que hizo por nosotros el Rey Yeshua. Es a Él a quien le debemos el respeto, es a Él a quien le debemos la reverencia, es a Él a quien le debemos nuestra fidelidad y nuestra obediencia, es a Él a quien le debemos todo. Por eso no tenemos excusa para no seguirle y servirle. Y si decidiéramos alejarnos de Él y apartarnos de Él, entonces Él se apartará de nosotros. Y si decidiéramos negarle, Él nos negará. Y tendremos un catastrófico final. Abrace a la persona que está a su lado y dígale: ¿a dónde estás poniendo tu mirada? ¿En quién estás poniendo tu mirada? Porque una mente que no ha sido cambiada siempre anda buscando a alguien para tener una excusa. Una mente que no ha sido cambiada siempre está buscando algo para justificarse. Una mente que no ha sido cambiada siempre tiene un argumento para no hacer lo que el Señor le manda hacer. ¿Tienes hoy algún argumento para no hacer lo que el Señor? El Señor quiere que le obedezcas. El Señor quiere que seas fiel. El Señor quiere que permanezcas en santidad. El Señor quiere que quites todos los argumentos humanos que tienes y simplemente te rindas a sus pies. El Señor quiere que le sirvas. El Señor quiere que te congregues todo el tiempo que la iglesia lo hace y lo convoca. El Señor quiere que seas fiel a Él en todo, que te entregues. El Señor quiere que ames. El Señor quiere que perdonas. ¿Tienes algún argumento para no hacerlo? Ponte de pie. El que tenga algún argumento para no hacerlo, que se ponga de pie. Todos entonces quieren servir al Señor y amar y perdonar. Aleluya. Bueno, entonces los que no están en ningún servicio ahora vengan para acá, que los vamos a comprometer ya. Esto es práctico. ¿O es mentira? Te estás engañando a ti mismo. No seas como los hipócritas. No seas como ellos. Bueno, estoy esperando. Los que no están sirviendo en ningún lado. En ningún lado. Que dicen: no, porque me duele aquí, porque llueve, porque sale el sol, porque no sé, porque no me gusta esta persona, porque los que no están en ningún lado. El Señor los está llamando, los está confrontando, les está haciendo hoy una exhortación. Entonces es mentira. ¿Qué tal? Mire, ¿qué tal si ahora yo comienzo entonces a hacerlo personal? Y le digo: bueno, si usted no está sirviendo, ¿por qué usted no se para? ¿O este mensaje no es para usted? ¿Se va a ofender conmigo? Sí, se va a ofender, lo va a tomar personal. Se va a ruborizar, se le va a subir la sangre a la cabeza. ¿Se da cuenta? ¿Quiere que mire, esto no es personal, pero los voy a señalar. Porque no puede ser que ustedes después de todo esto digan amén, gloria a Dios, aleluya, así como no. Y todavía entonces decidan descaradamente desobedecer al Señor. Deshonrar al Señor. Negarse al Señor. Negarse al Señor. Mantener orgullo, soberbia en el corazón. Ahora, quien esté de paso no está comprometido, pero yo hablo con las personas que están identificadas con la iglesia, que están aquí.
Entonces usted simplemente pues dice, no, yo desobedezco al Señor. ¿Dónde está la niña? Usted no le ha dicho a su mamá todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Sí. ¿Está entendida ella? Sí. ¿Qué dice? Sí. Entonces hay algunos que simplemente dicen, bueno, yo sigo mi vida como yo quiero. Yo sigo mi vida como a mí me provoca. Y a esas personas nos referimos porque sirven de piedra de tropiezo para otros. Porque no dan ejemplo, porque no inspiran, porque no muestran pasión, porque se resisten, porque se niegan. Porque simplemente vienen aquí a ocupar un lugar. Porque vienen aquí a confundir a los demás. Aquí no debe venir usted a sentarse. Aquí debe venir usted a ser entrenado o entrenada. En el amor, en la fe, en la obediencia, en el respeto, en la reverencia, en el servicio abnegado. Y luego a servir. Pero esto que acaba de pasar aquí, o que está pasando, es lo que le pasa a la iglesia. Esto justamente. Que hay gente independiente. ¿Y quién dijo que la iglesia del Señor es independiente? La iglesia del Señor tiene una cabeza, tiene autoridad, tiene orden. No hay independencia, no hay autonomía en la iglesia del Señor. Todos estamos aquí para dar nuestra vida por Él si fuera necesario. Pero hay tanta vanidad y soberbia en la iglesia. Hay tanto orgullo, tanto irrespeto, tanta irreverencia. No siga perdiendo su tiempo. Una vez una señora se puso brava conmigo porque ella me dijo, ay, hable con mi hijo. Me dijo la señora, hable con mi hijo que él se quiere apartar del Señor y quiere hacer cosas malas. Y yo hablé con el muchacho que ya estaba muy bien entendido en lo que es el Evangelio del Señor. Y yo le dije, ¿usted cree en el Señor? Y me dijo, sí. ¿Y usted cree que Él es rey y que es Señor? Y me dijo, sí. ¿Y por qué vive como le da la gana? Porque quiero. Y le dije, ¿y qué hace aquí? Y no vino más nunca. Entonces él le dijo a la mamá lo que yo le dije. Y la mamá se puso brava conmigo porque lo definí. Cuando usted quiere tener un pie aquí y otro pie allá afuera, una mitad de su corazón con el Señor y otra mitad con el diablo, eso no funciona. Eso no sirve. Eso es lo que nos daña. Eso es lo que nos daña. Cuando el escritor a los Hebreos dice, cuidado, no vaya a ser que haya algún fornicario, adúltero entre ustedes que traiga contaminación a toda la iglesia, no está refiriéndose en el sentido literal, está refiriéndose también en el sentido espiritual, a alguien que está haciéndole infiel al Señor, porque no es obediente. ¿Qué debería hacer la iglesia con una persona que dice, yo no te pertenezco, iglesia, pero me gusta estar aquí? ¿Qué debería hacer la iglesia? Esto es lo que sucedía en los primeros años de este tiempo, en esta edad después del Señor Yeshua. Y había temor porque algunos simplemente pues eran juzgados. Algunos los tomaba Satanás y los volvía nada. Y otros simplemente por la palabra del Señor a través de sus siervos morían. Había temor. Y los adultos que deberían darle ejemplo a todos los niños, no, al Señor hay que servirle de verdad, verdad y de corazón, pues no quieren, porque son egoístas, porque están pensando en ellos mismos. No venimos al Señor a vivir nuestra vida, entiéndanlo. El que viene al Señor viene para que el Señor viva su vida en él o en ella. Amén, así es. Así que si yo pudiera tomar la vida de ustedes y decir, ¿y usted por qué no se para? Usted tiene que estar aquí, venga para acá. Los buscaría en sus asientos.
Pero no, ustedes serán juzgados por lo que ahora mismo están pensando en sus corazones. Por eso serán juzgados. Estamos en un tiempo tan complejo porque ustedes saben que hay iglesias y congregaciones, quizás con mejor estructura física, con mejores sillas, que les ofrecen a ustedes un mejor lugar. ¿Por qué? Porque nadie los va a tomar en cuenta. Así de simple. Pero qué problema venir aquí. Por eso es que usted ve que siempre estamos así. Cuando hay un buen número de personas y ya se están emocionando, tenemos que traer esta definición porque Dios los necesita. Y ustedes necesitan al Señor para que no se pierdan. De lo contrario, están vulnerables, muy vulnerables a perderse. Por el engaño, por la sensibilidad a lo malo, a lo equivocado. Entonces, claro, a lo mejor hoy alguien deje de venir aquí. Y si sigue viniendo, le vamos a seguir diciendo, ¿qué hace aquí si no está dispuesto a servir? ¿Qué hace aquí si no está dispuesto a amar? ¿Qué hace aquí si no está dispuesto a ayudarnos a llevar la carga que el Señor nos ha dado como iglesia? ¿Qué hace aquí? Porque esto no se trata de tener un lugar full de gente. Esto se trata de agradar el corazón del Rey. Entonces, antes de orar, quiero darle la oportunidad a los que todavía están sentados. De repente hay alguno más que se quiera parar y decir, no, este es mi día de definición. Me defino, no voy a seguir en esto, en esta manera, en esta forma de llevar mi vida. Nunca hago nada concreto, a veces sí, a veces quiero, a veces no quiero. No, ahora sí lo voy a hacer. Bueno. ¿Me acompañan a orar toda la iglesia de pie? Todos los hermanos que están aquí. Si alguien más quiere decir, yo quiero orar por ustedes. ¿Por qué? Porque sé que han tenido luchas. Los que pasaron aquí, les digo esto, sé que han tenido luchas. Amén. Sé que han tenido conflictos, sé que han tenido barreras, impedimentos, pruebas, dificultades. Sé que han tenido desánimo. Sé que han tenido razones para no seguir. Sé que les ha faltado apoyo. Así es, a los niños. Y no es fácil avanzar así, de esta manera. Pero tiene que dolernos lo que el Señor hizo por nosotros al ir a esa cruz sin merecerlo, padecer por nuestros pecados, padecer por nuestras locuras, salvarnos, arrebatarnos del fuego de condenación y tenernos aquí en este tiempo para que seamos una luz en medio de las tinieblas y alumbremos a aquellos que se están perdiendo. Amén. Así es. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Wow. Indiferente, sentado ahí, viniendo sin hacer nada. Un día no vas a aguantar la presión del Señor y vas a tener que salir a otro lugar. Un día te vas a sentir incómodo porque el amor cuando no se recibe, el amor mismo se convierte en una molestia para algunos. El Señor te está llamando a dar un paso de amor, de fe, de obediencia. Amén. Así es. Y a los niños, niñas y jóvenes que están aquí, que han sido desobedientes a sus padres, el que desobedece a su papá no puede obedecer al Señor ni a nadie. Así es. Tienen que arrepentirse ante el Señor y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a sus padres. Amén. Así es. Las personas que están aquí, que han desobedecido al Señor, que han deshonrado al Señor, tienen que arrepentirse. Porque, como dije hace un momento, tal vez alguien les lastimó, les hirió, los decepcionó, pero esas no son razones para que ustedes dejen al Señor. Él sigue luchando por ustedes, sigue peleando por ustedes, quiere alcanzarlos, quiere rescatarlos, quiere que les sirvan. Entonces, en rechazo y en rebelión, le van a dar la espalda al Señor para ver si encuentran una mejor forma de darse gusto y placer. Se engañan y son engañados y se perderán si no corrigen. Por eso es tan difícil llevar adelante la obra del Señor. No solo porque siempre son pocos los que trabajan o trabajamos, sino porque además son muchos los que se oponen y resisten. Con sus comentarios, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones.
con su falta de definición, con su falta de entrega. ¿Qué es esto para ustedes? Para muchos de ustedes, ¿qué es esto? Una manera de apaciguar su conciencia. Está mal, lo están haciendo mal. Si el Señor viniera a buscarles a ustedes hoy, ¿qué sería de ustedes? ¿Dónde terminarían sus vidas? ¿No piensan en eso? Que nuestra vida está en un hilo, que ahora yo estoy aquí, puedo quedar en el acto aquí. Yo sé a dónde voy, pero ¿y usted? ¿Y usted sabe a dónde va? ¿Cuántas otras personas alrededor suyos están en peligro de muerte y de condenación? Su esposo, su esposa, su hijo, sus hijas. Hay muchas personas alrededor suyo en peligro de condenación. Y que usted tiene una gran responsabilidad de salvarles o de ser un instrumento en las manos del rey para el que el rey les rescate y usted no quiere hacer nada. Así que si los que fueron antes de nosotros no fueron perdonados por esto, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido el valor, el precio de la sangre del Señor? A ustedes que están aquí, cierren sus ojos, por favor, y díganle conmigo al Señor: Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque aun cuando sabes que no he estado obedeciéndote, que no he estado haciendo lo que tú me has ordenado, aun cuando sabes que estoy en desobediencia y que he pecado contra ti y contra alguien más, hoy puedo ver tu amor extendido hacia mí, tu compasión para salvarme de la perdición y de la condenación. Muchísimas gracias por ser mi Rey y mi Dios. Límpiame de toda inmundicia que me ha contaminado. Límpiame de todo desdén, de todo desánimo. Líbrame de todo yugo que se hizo alrededor de mí por mi actitud, por mis palabras, por mi falta de compromiso. Líbrame. Hoy te pido perdón en el nombre del Rey Yeshua por mis pecados, por mis faltas, por mi indiferencia a ti, a tu iglesia, al llamado que me has hecho, al propósito que tienes conmigo. Perdóname y límpiame. Ayúdame a ser una persona fiel, abnegada, humilde, que pueda siempre inspirar a otros a servirte a ti. Ayúdame a convertirme en esa persona que no renunciará jamás a confesarte delante de los hombres. Ayúdame a abrazar el llamado, el propósito, la gracia y la unción que has depositado en mí. Ayúdame a vencerme a mí mismo, a vencer el pasado de fracaso, el pasado de dolor. Ayúdame a extender mi mirada hacia adelante, hacia ti, el autor y consumador de mi fe. Dile: Señor, dame la fuerza que necesito ahora para nunca más claudicar, para nunca más avergonzarte, para nunca más deshonrarte. Hoy vengo ante ti y te pido que me abras el camino por el cual debo seguir. Ayúdame en el nombre que es sobre todo nombre. Dile: yo quiero serte fiel y ser hallado en ti. No quiero perderme, no quiero ir a la condenación. Dile: quiero estar una eternidad contigo y solamente contigo. Ayúdame a no perderme. Dile: Señor, dame la gracia y dame la sabiduría para avanzar
en este propósito de servirte a ti y de afirmarme y plantarme en tu iglesia. Hoy decido voluntariamente romper con todo pecado y todo peso que me asedia. Decido voluntariamente vivir para ti. Tómame, soy tuyo. Y gracias por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad que tú me has dado. Ayúdame a no menospreciarla y a valorarla con todo mi corazón. En el nombre del Rey Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Ahora, ¿saben qué les digo a todos ustedes? Bueno, que los ministerios se van a acercar y le van a decir, mira, tú para acá, te necesito aquí, quiero servir, que quiero contar contigo. Y bueno, ahí se les va a instruir cómo deben hacer las cosas para que ustedes sirvan, para que vivan en santidad, para que se aparten de lo malo, para que obedezcan a sus padres, para que obedezcan al Señor, para que sean fieles. Eso es lo que el Señor espera y quiere. ¿Está bien? Y bueno, demos gracias al Señor por su iglesia, oremos por esa iglesia perseguida y sigamos intercediendo por aquellos que están en peligro de muerte. Gloria a Dios. Antes que terminara el tiempo de la adoración, yo le dije a mi esposo que yo había recibido una visión, que si me daba permiso para poderles compartir la visión. No es fácil compartir esta visión, pero tiene que ver con esas disciplinas que Dios tiene que implantar. ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Nuestro Dios es Padre y como Padre nos ama. Y desde ayer yo tenía algo en mi corazón. Y yo sé que es el Señor trabajando en mi corazón. Una persona que, o debemos, como todos, no solamente yo, todos debemos estar en una constante y continua adoración. Yo estaba ahí con el Señor y tenía así como que, Dios, ¿qué pasa, Señor? Bueno, al fin que me levanté temprano y le dije a mi esposo, estábamos en la oficina y ya íbamos a regresar hacia acá. Y yo le digo, oye, el Señor pone en mi corazón que hay que orar. No sé, en lo personal. Yo no estoy diciendo para la iglesia, en lo personal. Se lo compartía a mi esposo. Entonces, cuando estábamos aquí adorando al Señor, el Señor me dio una visión y me dijo lo siguiente con la visión. Yo veía caer sobre Venezuela un manto negro. Un manto negro. Y caía sobre todos, justos e injustos. Caía. Y era tan oscuro el manto que el Señor me dijo, ¿recuerdas? Si tú recuerdas. Hace ya varios años nosotros hicimos un acto profético aquí acerca de Egipto. Salíamos de Egipto, pasábamos por una alfombra roja que la teníamos aquí y aquí había leche y miel. Y el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de pasar por allí. Y yo decía, wow, Señor. Y yo podía ver que en ese manto negro el Señor me decía, viene muerte sobre Venezuela. Muerte, hermano. Muerte. Me dijo, porque no han querido oír mi voz, porque no han querido oír mis palabras. Y yo temblaba porque yo estaba adorando al Señor. Y yo decía, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Tú eres digno, Señor. Y mientras que yo estaba allí, yo podía ver que habían, en esos, cuando caía el manto, yo podía ver que habían personas que estaban de rodillas, pero que tenían antorchas. Y sobre los que tenían antorchas, el manto pasaba por encima y seguía adelante.
y la antorcha estaba unida. Escucha, no es que tenía la antorcha, no. La antorcha iluminaba, pero iluminaban sus cuerpos. Y había adoración en sus cuerpos. Y el Señor me dijo, es que te estoy invitando. Porque desde ayer yo estaba así y el Señor me dijo, te estoy invitando a postrarte. Estoy invitándote a postrar. Voy a entrar en las casas, dice el Señor. Voy a traer juicio a esta nación. Yo sé que a lo mejor posiblemente no te guste lo que yo te estoy diciendo. Pero es necesario que caiga el juicio, que tenga que caer sobre Venezuela para que haya una reacción y un despertamiento. Porque no están oyendo. Y sabe que ayer aprendí algo muy interesante. Jeremías e Isaías, Dios les mandaba a decir, yo te estoy enviando, anda, ve a ese pueblo duro de corazón que no oye. Y cuando mi esposo decía todo esto, yo decía, Señor, gracias porque la visión tiene que ver con esto. Y no es fácil lo que vamos a vivir como Venezuela, pero después de esto viene algo muy grande, pero vamos a ver a llorar mucha gente a nuestro alrededor. Y solo los que tengan las antorchas iluminadas, solo los que tengan las antorchas. Y yo le decía hoy a Zulheidi, ayer la pasé muy mal, pero también porque el enemigo también está obstaculizando la palabra y obstaculizando nuestras vidas para que no avancemos, mi hermano. Así que despierta, mi amado, despierte, despertad, porque es necesario iluminar. Él decía muy bien, seamos luz, necesitamos iluminar. ¿Y sabes dónde necesitamos iluminar? También allá afuera, en nuestras casas, cuando caminamos, necesitamos iluminar. Así que es tiempo de cambiar la mente, mi hermano y mi hermana, para que seamos antorchas encendidas. Antorchas encendidas. Antorchas encendidas. Y la luz no significa que usted es la luz, sino que la luz significa ser lámparas para que la luz verdadera ilumine en nosotros. Y la única luz se llama Jesucristo. Amén. Sé que esto no es bueno, pero les anuncio esto porque el Señor me dijo, diles. Y le pedí permiso a mi esposo, diles, vienen tiempos más duros. Más duros. Va a faltar mucha comida. Va a faltar muchas cosas. Pero ¿sabe qué va a medir el Señor? Nuestra devoción a Él. Y nuestro compromiso con Él. Amén. Yo sé que esto no es muy sabroso. Pero ahora sí les digo yo como diría el mundo. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Así que no se descuide. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Miren, yo quiero que ustedes escuchen a una persona que hace pocos días atrás sufrió un atentado y por todas las características de la situación y el momento y la forma en cómo se dieron las cosas, sabemos que solamente el Señor guardó su vida. Y hoy está aquí con nosotros, estuvimos orando por él en su momento y los días sucesivos a su recuperación. Así que, ¿por qué no viene Miguel y nos cuenta lo que el Señor ha hecho por usted? Esto es algo realmente extraordinario, maravilloso, pero además, por supuesto, demanda una actitud distinta a lo que había sido la vida antes de este evento, porque esta es una señal visible de las oportunidades que nos da el Señor. Sí, Señor. Bueno, para quienes no le conocen, él es Miguel Enrique Hernández Belisario. Ella es Rosa, su esposa, y él es hijo de la pastora Saidita Rosita. Y nos va a contar, tuvo una experiencia difícil, terrible, una situación de mucha angustia, pero Dios fue y ha sido, es y será siempre bueno.
Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Enrique Hernández Belisario, hijo de la pastora Celia Belisario. Soy un testimonio que Dios existe. Las oraciones son buenas, las oraciones llegan. Y fue hace 2 domingos, cielo. Hace 2 domingos, el 28, a las 7 de la noche, estoy trabajando en la Fiscalía Militar de Barinas y acostumbro a viajar de noche. Vengo aquí mismo a la Residencia Primavera a entregarle una sábana, y mi esposa me iba a llevar al terminal y de ahí para Barinas. En el momento que estoy, fue algo de 3 minutos, algo así, me estoy despidiendo de mi mamá. Mi mamá, estoy yo montado en el carro, mi esposa está aquí al lado. Recuerdo, mi mamá se despidió, está dando la vuelta así por el carro, la estoy viendo, ella entra a la residencia. En ese momento mi esposa pegó un grito: Miguel, esos tipos que vienen ahí, vinieron motorizados. Yo ya había soltado, digamos, el freno del carro. En ese momento, mi esposa: cuidado, Miguel, cuidado. Yo vi la muerte. Soy militar. A uno el militar lo entrenan para eso. Y uno como militar, uno está dispuesto a eso. Porque así somos nosotros, así somos así. Nos tienen ese chis, y ese chis es así, y siempre será así. En ese momento yo vi la muerte. Yo pensé, fue mi esposa. Mi esposa ¿Qué te hiciste tú de mover? Mi esposa se agachó. Mi esposa se agachó. Yo logré poner la espalda. Vi en el momento cuando el sujeto se bajó de la moto y me fue a dar el disparo. Efectivamente me dio el disparo. Gracias a Dios que yo logré, pues, en la espalda. Yo creo que si hubiera estado erguido, el disparo me lo hubiera dado aquí en el cuello, en la cabeza, no la estuviera contando. Mas, sin embargo, me dio el disparo, seguí por esta calle, agarré, cuando llegué a la esquina para cruzar, le digo a mi esposa: me hirieron. Mi esposa se alteró. Desde esa esquina hasta esta esquina nos siguieron. No es mentira cuando dicen las personas que le pasan la película de su vida. A uno le pasa, señores. Le pasa porque le pasa. Me acordé de mi abuela. Y pasé por al frente de la iglesia. Yo creo que hice la confesión más rápida. Señor, inscríbeme en el libro, el nombre mío en el libro de la vida. Ya cuando llegamos aquí a esta esquina, ya había luz, ya estaban comenzando a circular los carros. Ya hasta aquí nos siguieron. Llegué hasta el semáforo. En el semáforo medio me frené y sin embargo seguí. Yo creo que agarré una velocidad de 140, 180, lo que iba por aquí mandado. Llego al seguro. El seguro sí no aguantaba el dolor. Me bajo del carro. En el carro ahí me desplomé, no aguantaba el dolor. Me llevaron cargado hasta quirófano. En el quirófano me entró una desesperación porque estaba mi esposa allá afuera. Pensando así,
Yo dije, si mi esposa está allá afuera, no hay nadie de seguridad, me vienen siguiendo, no, aquí van a terminar el trabajo, aquí o vienen por mí o vienen por ella. Entré en desespero, más aún entré en desespero cuando me dicen, no, lo único que hay, cuando la doctora me dice, no, aquí lo que hay es suero, hay que ponerle suero. Me acordé de mi abuela, cuando mi abuela decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y dije, sí. Ahí me encomendé, porque tenía, no sé, doctores, y me dijeron no, bueno, hay que ponerle el suero, y, cálmate. ¿Qué te pasó? No, me pegué un tiro nada más, pero bueno, no me pasó nada. Entonces, en ese momento, me acordé de mi abuela, la sangre de Cristo tiene poder. Y llegó mi tío, me calmé, llegaron unos funcionarios, ya me calmé más. Y dije, Dios mío santo, ya. Y bueno, esperé la ambulancia, como 1 hora más o menos, como 40 minutos esperando la ambulancia ahí en el seguro. De ahí me llevaron para la clínica Lugo, de la clínica Lugo a la policlínica Maracay. La ambulancia, la paramédico tenía que sujetar la puerta de la ambulancia, el aire acondicionado servía, pero entonces me caía la catarata aquí, yo amarrado, mi esposa llorando, en interiores, pero bueno, estoy vivo, gracias a Dios. Gracias ante todo a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones. Sentía comprometido venir para acá, darle las gracias a todos ustedes, de verdad, a mi pastor, pastora, y a todos los hermanos que estuvieron orando por mí. De verdad, gracias. Y bueno, un milagro porque la bala entró, pegó la costilla y se desvió y bueno, la tengo alojada aquí, pues. Me cruzó toda la barriga y la tengo alojada aquí. Por circunstancias el doctor no la pudo sacar, pues. Más sin embargo, está encapsulada, pero eso no hay mayor novedad de eso. Gracias a Dios no tocó ningún órgano. Todo fluyó conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, no sé, ¿quieres decir algo? Buenas tardes. De verdad que le doy gracias a Dios porque esto es un milagro. El mismo médico que lo operó me lo dijo 3 veces. Su esposo volvió a nacer porque la bala era para ir directamente al corazón o en su efecto perforar algún órgano. Que si hubiese perforado un órgano aún estuviera hospitalizado o no estuviera con nosotros. Lo que le quiero decir a muchas personas que han estado en situaciones difíciles como estuvimos nosotros hace 3 semanas, ¿verdad? Que nunca desesperen. De verdad que de mi parte me sorprendo conmigo misma y le doy gracias a Dios por eso, porque tengo un temperamento y un carácter bastante fuerte y sin embargo, solamente Dios fue el único que tuvo el control, pudo controlarme en ese instante y darme fortaleza, porque esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo que le puedo decir es que anteriormente podía haber pensado en maldecir, en ofender, porque tenemos una situación país difícil y ya no es la primera vez que paso por una situación difícil y sin embargo no he perdido la fe en mi Señor. Y por eso es que hoy estamos aquí. Entonces no pierdan la fe porque Dios existe. Y sin embargo, de todas las carencias que hay en este país, Dios no permitió que porque eso fue a las 7 de la noche y el operaron fue a las 12 de la noche.
todo lo que tuvo que esperar sin saber qué estaba afectando en su organismo. Y solamente Dios fue el único que pudo detener eso.